Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase en función de la materia de ciencias sociales. Bienvenidos, un gusto poder compartir esta hora que ya más o menos tenemos energía eléctrica y que podemos desarrollar esta actividad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. Compañera Lucrecia, buenas noches. Un gusto poder saludar a los tiempos, poder estar compartiendo con ustedes. Gracias, es que por el tema de la luz un poquito complicado. Justo tuvimos luz a esta hora que pudimos entrar. Sí, chuta, por el tema de los cortes de luz estamos fregados. Ajá, No solamente ustedes, sino todos en general, creo que estamos ya cerca del colapso y la parte económica del Estado también está viéndose muy afectada. Entonces, así es. yo les comprendo bastante a ustedes y a todos en general, porque estamos viviendo un tema bastante complicado en función del desarrollo de nuestra economía. Eso pasa por, obviamente, no tomar las previsiones necesarias, personas improvisadas en el poder, que Ajá, han medrado, han destruido prácticamente o han dejado destruir la infraestructura eléctrica del Ecuador. Recordemos que no solo el Ecuador no solamente tiene hidroeléctricas, sino también tiene estaciones eléctricas adicionales que brindan soporte en caso de que obviamente no hubiera lluvia, no hubiera agua. Entonces, lamentablemente, por el descuido, no diría por el descuido, sino de cierta manera es intencional todas estas cosas que hacen. eh, Estamos pagando los platos rotos nosotros. así es. En ese sentido, señores y señores, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales y como es de su conocimiento, y ustedes ya tienen conocimiento, la parte administrativa del establecimiento, las autoridades del establecimiento han decidido, han tomado la iniciativa de menorarles eh, los deberes. Entonces, en tal función, en esta clase prácticamente a ustedes se les va a explicar, de aquí estas dos clases, ustedes van a ser 100% explicativas de los temas que les toca desarrollar, pero ya estas 2 semanas ustedes no van a tener tareas, porque a ustedes ya se les habilitó la primera y la segunda. Ahora, para la siguiente unidad que nosotros empecemos de continuar con este proceso de cortes de energía, a ustedes se les va a habilitar, o bueno, en mi caso, y espero que sea el mismo caso con los del resto de docentes, y esto depende también de que ustedes les digan, les obliguen que así tiene que ser. Para la siguiente unidad ustedes van a tener o se les va a activar la unidad, la tarea número 1 y la tarea número 3 para que sea equitativa, para que vayan más o menos equilibrados en función de los temas que nosotros vamos a ver. Les recuerdo que nosotros por cada unidad nosotros teníamos cuatro deberes, ¿no es cierto? La unidad fue la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4. Ahora, en mi caso, se les va a activar la tarea 1. La clase de la tarea 2 va a ser solo explicativa. De ahí la tarea 3 se les va a habilitar para que desarrollen y la tarea 4 igual va a ser solo explicativa, solo clases de explicando el tema. Entonces, ¿con qué finalidad nosotros hacemos eso? Justamente tomando en consideración que obviamente estamos atravesando justamente esta crisis energética y que son cuatro deberes, son muchos. Y obviamente que muchos de ustedes no tendrán fluido eléctrico y obviamente ustedes tienen otras actividades adicionales que hacer. No solamente están dedicados a los deberes, sino que ustedes tienen otras actividades ya como personas adultas tienen otras actividades, entonces se vuelve complicado muchas de las veces. Y yo me pongo en los zapatos de ustedes, desarrollar actividades y con todos estos problemas encima, y sí es bastante complicado. Entonces, de esa manera, para que tratemos de que sea un poco más holgado las tareas. Ahora, en función de los exámenes, de los test que tienen por cada unidad, cada unidad antes se los venía tomando de 10 preguntas. Ahora se los va a reducir a 5 preguntas. Eso quiere decir que cada pregunta tiene una valoración de 2 puntos. Ustedes tienen que esforzarse un poquito más, obviamente en leer, en revisar, sobre todo el material de apoyo, que es de ahí de donde sale las,
las preguntas que se les coloca para los exámenes. Si es que ustedes, bueno, ya les doy aquí un poquito de las determinadas guías para que ustedes puedan estudiar y puedan obviamente sacar buenas notas, que no tengan ninguna dificultad. Pese que yo, de mi parte, en las asignaturas que yo les doy, obviamente voy a tratar en lo posible, siempre y cuando que ustedes también pongan de su parte en desarrollar las actividades, en ayudarles, en ayudarles. Nosotros como docentes tenemos esa obligación, diría yo, de ayudarles y ese gusto también de ayudarles a cada uno de ustedes, con la finalidad que ustedes cumplan sus sueños, no solamente el hecho de que ustedes de pronto algunos están obligados por el trabajo, están obligados por algunas actividades sociales, pero también ustedes lo que nosotros queremos como docentes, o bueno, de mi parte, yo lo que quiero como docente es que ustedes vuelvan a confiar en la educación, que no le vean que es difícil, que no le vean que es imposible, que el profesor les hace la vida imposible, que les pone malas notas, que hace una serie de actividades como justamente para que los estudiantes se sientan atormentados por las tareas, se sientan atormentados por los exámenes, si no le vean, ustedes le cojan ese gusto por la educación. Entonces, esas son las características fundamentales en las cuales vamos a trabajar. Se reducen tanto las preguntas en el test como el número de tareas a dos. Ya saben, se activará la unidad uno, la tarea uno y la tarea número 3. En este caso, como bueno, ya se aplicó y nosotros estábamos avanzados y en esta unidad ya se encuentra habilitada la tarea uno y la tarea 2. Eso significa que la tarea 3 y la tarea 4 ustedes ya no van a tener, ustedes ya no van a desarrollar en función de estas características, obviamente para que tengan un poco de ustedes también un poco más de tiempo para desarrollarlas y que obviamente las cumplan a cabalidad. Eso sí también es otra de las características, cumplan de acuerdo a las estructuras que se les pide en cada una de las tareas para que no tengan ningún problema al final de este proceso. Sí, compañeros, eso como una parte informativa, también una sugerencia en el desarrollo de estas actividades que se vienen ya a futuro. Y teniendo en cuenta que ustedes ya estamos en unidad número 9, 10, 11 y 12 apenas ya prácticamente nos restan 3 unidades más para que ustedes puedan culminar este proceso educativo. Espero que sea de mucho provecho, que ustedes se sientan cómodos, cómodos y cómodas en la institución. Y obviamente esperemos que este corto proceso que se ha dado de actividades lo hayan pasado por lo menos de una forma placentera, que no se sientan obligados, que no se sientan presionados, sino que se sientan cómodos el momento de desarrollar todas las actividades dentro de esta institución que les ha abierto a ustedes las puertas para que puedan alcanzar, lograr los objetivos que en algún momento por obvias circunstancias no alcanzaron, pero que hoy tienen esta gran oportunidad. Una vez que se les ha mencionado todas estas características, vamos a proceder con el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar hablando sobre un tema fundamental, que fue la base primordial del desarrollo y obviamente de los procesos de independencia de toda Latinoamérica. Estamos hablando justamente de la revolución de independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue el primer país en declararse libre y obviamente que los Estados Unidos, los territorios de lo que hoy es Estados Unidos, obviamente fue un poco más conflictivo, pues ahí hubo una gran presencia de británicos, hubo una gran presencia de franceses, y esto obviamente, y también una parte también de españoles, y esto obviamente obligó a generar una serie de conflictos bélicos, pero que al final obviamente culminó con la independencia de este país y obviamente la proclamación de la primera constituyente a nivel del continente americano. Es una de las características fundamentales. Y guiados en esta primera etapa es que el resto de territorios de América empiezan también a desarrollar sus propias independencias. Ven que es posible liberarse del yugo del dominio europeo y empiezan a liberarse, empiezan a determinar sus libertades y a constituirse como estados libres e independientes. No sé si ustedes, bueno, ahorita que estamos jodidos con esta parte de la luz,
pero no sé si ustedes en algún momento de sus vidas, por ejemplo, han tenido la oportunidad de ver esta serie creo que es de los 70 creo que es, y es muy buena. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la serie de Daniel Boone. Ahí ustedes parte de las escenas de las que se dan en esta serie, obviamente dan un recuento de todas las peripecias que suceden en aras, obviamente, de libertarse tanto de los franceses y de los ingleses. Es una historia no solamente que describe la vida de un hombre, sino también parte también de la historia de la liberación de los Estados Unidos, tanto de británicos como de franceses. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de ver, ustedes pongan un poquito de atención y ustedes van a denotar ahí dos uniformes, los que les denominaban en aquel entonces los casacas rojas y los casacas azules. Los casacas rojas eran los británicos, mientras que los casacas azules eran los franceses que pugnaban por controlar el territorio que hoy es Norteamérica, que hoy es Estados Unidos. Eso como una introducción de este tema. Vamos a ver en la independencia de los Estados Unidos, en la época colonial, los territorios británicos en Norteamérica se concentraban en la costa del Atlántico de los actuales Estados Unidos. Las colonias tenían una próspera economía agrícola y un intenso intercambio comercial con Gran Bretaña, a quien se les vendía tabaco, algodón y arroz. En cuanto a las causas de la independencia de los Estados Unidos, a mediados del siglo XVIII estalló la Guerra de los Siete Años entre Inglaterra y Francia. Inglaterra venció, pero terminó con problemas económicos por lo que la corona británica impulsó sin consultar a los representantes de las diferentes colonias nuevos tributos al ingreso de productos británicos para recuperar los gastos que se habían desarrollado en la guerra. La presión hizo que la mayoría de los impuestos se eliminaran, excepto el del té. A pesar de ello, la tensión aumentó y esto en el año de 1773 se produjo el famoso motín del té de Boston, en el que colonos asaltaron un barco de té inglés y arrojaron la mercadería a la bahía de Boston. Las autoridades reales impusieron el estado de excepción y restringieron el poder político de todos los colonos. En cuanto a las medidas políticas, a pesar de las prohibiciones entre los años 1774 y 1776, se reunieron dos congresos continentales. En el primero se presentaron las primeras ideas independentistas a partir de los textos de John Locke y los ilustrados. En el segundo se nombró a George Washington como jefe del ejército y se declaró la guerra. Estalló la guerra. La primera victoria rebelde fue en Saratoga. Esto motivó a Francia y a España a ayudar a los independientes con tropas y también con dinero. Entonces no se quedaron solos. Viendo obviamente que se desarrolló esta primera victoria, obviamente los franceses apoyaron justamente a franceses y españoles, apoyaron a las tropas, a los ejércitos independentistas con dinero y también con hombres. En cuanto a las consecuencias de la revolución, en el año de 1781, los ingleses fueron derrotados en Yorktown y en 1783 se firmó la Paz de Versalles, con la que Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y este territorio se convirtió en el primer país soberano del continente americano. En cuanto a las repercusiones de este hecho, vamos a ver a continuación cuáles se desarrollaron los eventos más preponderantes. En primera instancia se derribaron las trabas mercantiles de la corona británica, eso quiere decir todas las imposiciones en cuanto a la comercialización. La burguesía ascendió como clase dominante, se estableció un sistema federal bajo un sistema de democracia republicana, que lo tienen hasta ahora. Se propagó el ideal independentista en el resto de América, una vez que vieron que Estados Unidos, las colonias, las 13 colonias, se habían logrado liberar de dos imperios europeos, vieron que eso es posible, que podían ellos también liberarse de toda la opresión que se venía desarrollando en el resto del continente.
Y por último, se aceleró la decadencia de los regímenes monárquicos de Francia y España. ¿A qué nos referimos con esto? La decadencia, el término, la parte final de todo este proceso. Obviamente, a partir de todos estos procesos de liberación, obviamente, todos los regímenes que las diferentes colonias, tanto francesas como españolas que estaban en el continente latinoamericano, empezaron a decaer. Recordemos que una fuerza, la fuerza, una de las grandes fuerzas, por ejemplo, que tuvo Francia fue en la isla de Haití. Ahí ellos trasladaron grandes contingentes de mano de obra esclavizada desde África, justamente para la producción de caña de azúcar y algodón. Y paradójicamente aquí en Haití, obviamente es en donde se declara el primer país en declarar primero su libertad y en segunda instancia, algo más preponderante dentro de la historia, eliminar totalmente, abolir totalmente todo modelo de esclavitud. Prácticamente es el primer país que desapareció todos los procesos de esclavitud, pese a ser en su 90% un país afrodescendiente. En cuanto a la Revolución Francesa, mientras en el ámbito económico se gestaba la Revolución Industrial, el pensamiento político europeo del siglo XVII se vio influido por el movimiento intelectual denominado Ilustración, que veían sus ideas amenazadas en el siglo XIX. La ilustración, prácticamente uno de los ejes fundamentales de la ilustración es que no pueden haber seres humanos superiores y otros seres humanos inferiores. Todos somos iguales. No pueden haber reyes, no pueden haber privilegios, mientras que el resto del pueblo obviamente padece de necesidades. Y obviamente la burguesía, la clase, los imperios estuvieron como una total amenaza, porque a partir de la implementación de la ilustración, ellos fueron perdiendo paulatinamente poder hasta transformarse, hasta desaparecer y transformarse obviamente en los estados también libres e independientes en Europa. El pensamiento ilustrado se basa en el uso de la razón, que permite al ser humano entender su entorno y establecer leyes. Entre las principales ideas de la ilustración tenemos las siguientes. Por ejemplo, el derecho natural. El derecho natural establece la libertad, eso es autonomía individual, la igualdad, todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones y también en derechos. Por ende, no puede haber personas superiores y personas inferiores. La organización social, el contrato social, los seres humanos renuncian a algunos de sus derechos naturales para asumir libremente las reglas sociales que le garanticen la integridad y el derecho a la propiedad. Cuando hablamos de este contrato social y obviamente la renuncia de derechos naturales significa que la sociedad como tal, de acuerdo al comportamiento, a las actividades humanas, se van generando determinadas leyes. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro Ecuador y como en la mayor parte de otros continentes y de otros países, obviamente nosotros, por ejemplo, tenemos el Código Penal. ¿Qué es lo que hace el Código Penal? El Código Penal va regulando las actividades humanas. Hay determinadas comportamientos humanos que obviamente, si no fueran normados, obviamente fueran totalmente perjudiciales para el desarrollo social. Por ende, el ser humano renuncia a derechos naturales, a determinados derechos naturales para asumir con responsabilidad los derechos que se le establece de acuerdo a las sociedades. Eso dentro de esas características y no solamente dentro del derecho penal. Justamente para normar toda actividad humana existe el derecho civil, el código penal, el código laboral y todas las legislaciones que se van estableciendo en los estados. En cuanto a la organización de clases, por su riqueza y no por los grupos étnicos o las castas, lamentablemente se va dando así, la organización de clases por su riqueza. Eso es una de las partes negativas, obviamente, que tiene esta parte de la ilustración, pero que se ha ido puliendo con el transcurrir del tiempo, porque todavía generamos una segregación, ya no por la descendencia,
sino por el nivel económico, del que más tiene con el que menos tiene. Y por último, a través del conocimiento, la humanidad puede progresar indefinidamente, justamente lo que están haciendo ustedes. Y si nosotros analizamos la Constitución, especialmente les invito que en algún momento puedan leer el artículo 26 de la Constitución del Ecuador. A ustedes y a todos los ciudadanos, a todos en general, nos garantizan que nuestra educación puede hacerse en cualquier momento hasta el final de nuestros días. Eso garantiza la Constitución y sobre la Constitución no hay ninguna otra ley. Entonces, a través del conocimiento, la humanidad puede progresar indefinidamente. Ustedes pueden progresar, pueden seguir capacitándose, tienen todas las herramientas y las posibilidades necesarias para que ustedes puedan continuar su desarrollo y su formación profesional indefinidamente, en el momento que ustedes quieran. No hay restricción. Esto obviamente está establecido en organización social del pensamiento de la ilustración. Y por último tenemos los principios políticos, la división de poderes. Cuando hablamos de principios políticos, esto rige a las estructuras del Estado. La división de poderes, las funciones del Estado deben ser ejercidas por poderes independientes. No tiene, eso es la libertad de la división del poder. Eso quiere decir que cada uno tiene una determinación independiente, puede tomar decisiones independientes sin estar sujeto a unos de otros. La mayoría de los estados modernos tienen tres poderes del Estado. El poder legislativo, obviamente en nuestro caso, está representado por la Asamblea, el poder ejecutivo representado por el presidente de la República y el poder judicial que está representado por jueces, fiscales, todo el andamiaje jurídico y también por la policía en el caso del Ecuador. Obviamente, en nuestro caso, en nuestra constitución que fue reformada en el 2008, se integraron dos poderes adicionales. Aparte de estos tres, se incorporó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también el Nacional Electoral. Esos son los dos adicionales que se incorporaron. Por ende, nosotros tenemos cinco poderes. Pero todo Estado moderno tiene la base fundamental, que son estos tres poderes: el legislativo y el judicial. Y por último tenemos la soberanía. El poder no proviene de Dios ni se hereda, sino que reside en el pueblo. El pueblo es quien decide. Nosotros decidimos quién nos va a gobernar y quién no nos va a gobernar. Así nos vaya mal, somos nosotros quien a través del ejercicio democrático, el ejercicio de la democracia, que es el sufragio, nosotros somos quienes damos el voto, damos nuestra decisión para que tal o cual persona nos represente en cualquiera de estos poderes. Desde 1789, Francia vivió una revolución política que pretendió derrocar el régimen monárquico y llevar al poder los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad impulsados por la burguesía. Francia, dicho de otra manera, Francia es la base de los derechos humanos. En Francia se proclamó por primera vez los derechos del hombre y a partir de eso, obviamente, se fueron reforzando una serie de estructuras hasta crear los derechos humanos que tenemos en la actualidad. La sociedad francesa revolucionaria estaba estratificada. En primer estado o en primer lugar estaba el clero, en segundo estado estaba la nobleza y el estado llano o la población representada por los burgueses. Mientras la nobleza no pagaba impuestos, se sometía a leyes especiales y ostentaban los cargos administrativos más importantes de los estados. Las cargas fiscales estaban sobre la burguesía y las clases trabajadoras, que tenían muy pocos derechos o nulos. En el caso de los esclavos, en el caso de los mendigos, en el caso de la mujer, no tenían derechos, todavía no estaban reconocidas ahí. No podían prepararse, no podían entrar a los colegios, a las universidades, había determinadas restricciones todavía. Estos tres grupos se reunían en los estados generales que el rey convocaba en casos críticos o excepcionales. Además, Francia padecía un déficit crónico en sus cuentas que se acrecentaba por el gasto de las guerras contra Inglaterra y el apoyo económico a la independencia de los Estados Unidos. En el año de 1789, el Estado llano instaló
la Asamblea Nacional Constituyente y desde entonces, con avances y retrocesos, las ideas ilustradas se impusieron sobre el régimen absolutista en toda Europa y también en América. La Ilustración se impuso como ideal político y la burguesía tomó totalmente el poder. Ese mismo año fue la declaración, justamente lo que les dije, en el año de 1789, fue el año en que se desarrolló la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde prácticamente estos fueron la base de la construcción de los derechos humanos que tenemos en la actualidad. Lamentablemente, en esta primera etapa de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, todavía había un proceso de segregación, pues a la mujer no se le había tomado en cuenta y por ende seguía siendo propiedad del hombre, como en tiempos no muy lejanos aquí también en el Ecuador. En Latinoamérica, pues determinadas costumbres y tradiciones obviamente fueron impuestas también por los españoles acá en suelo americano. Tras el triunfo de la Revolución y su expansión gracias a la conquista de Napoleón Bonaparte en gran parte de Europa, los ideales burgueses influyeron en la constitución política, el derecho y la economía de casi todo el mundo. Eso fue fantástico para el desarrollo en cuanto a las ciencias políticas y administrativas, porque de esa parte, obviamente, se fueron perdiendo determinados títulos nobiliarios que para aquella época ya existía también un arraigado y marcado índice de, de corrupción y había personas que tenían mucho dinero, pero que no pertenecían a la realeza, pero que compraban los títulos nobiliarios de condes, de príncipes y de todas esas cosas, obviamente con su dinero, compraban, y por ende ya existía un proceso de corrupción de estas características. Pero con la aplicación, con implementación de la ilustración en todas las administraciones de cada uno de los estados, estos títulos nobiliarios fueron perdiendo eficacia, fueron perdiendo su importancia hasta desaparecer totalmente. En cuanto a la crisis del antiguo régimen, ¿cómo se conoce la crisis del antiguo régimen? Justamente es la crisis de todos los imperios. Cuando hablamos de los imperios, hablamos del imperio español, hablamos del imperio francés, hablamos de Inglaterra y de todos los imperios que estuvieron en su debido momento. Ellos entraron en un proceso de crisis, a lo que se denominó el crisis del antiguo régimen, que fue a partir de la aplicación de esta metodología de la ilustración. En ese sentido se conoce como antiguo régimen a la estructura política, eso es, a la monarquía social, estratificada y económicamente mercantilista en Europa y sus colonias americanas durante los siglos XVII y XVIII. Al finalizar el siglo XVII, tras siglos de reinados de los Habsburgo de Austria, ascendió al trono y reinó bajo el nombre de Felipe V durante el año 1700 a 1724, el primer rey de la Casa Borbón en gobernar España. Eso fue también parte de la evolución y gracias a estas guerras también que se desarrollaron en Europa entre las potencias europeas de aquel entonces, entre estos imperios, es lo que aquí se debilitaron las colonias, tanto de España, de Francia, de Inglaterra, y esto permitió también que se dieran y que surtieran resultado todas las guerras de independencia que se desarrollaron. En ese sentido, los Borbones establecieron reformas para superar el déficit económico español, con las cuales se modificaron las relaciones hasta entonces establecidas entre colonias y la metrópoli. Las colonias eran los diferentes pueblos, ciudades que habían establecido los españoles en suelo americano y la metrópoli era el imperio español en Europa. Los americanos ya no serían vasallos de la corona, sino de la metrópoli. Se liberalizó el comercio, se establecieron más impuestos y el poder de los virreyes fue delegado a las alcaldías y a las gobernaciones. Para el año de 1808 ascendió al trono Fernando VI, también de la dinastía de la Casa de Borbón, pero ese mismo año Napoleón invadió España y nombró rey a su hermano José I Bonaparte. Durante todo este tiempo que permaneció José Bonaparte en calidad de rey de España, obviamente se debilitó totalmente el imperio español y eso dio fluidez a todos los pensamientos
a todas las guerras de independencia, pues los españoles ya no tenían ese respaldo de la metrópoli, como se había dicho antes, del imperio mismo en Europa, pues estaba totalmente debilitado, económicamente estaba devastado, estaba sufriendo sus propias guerras, estaba liberándose, autoliberándose del dominio francés. Y obviamente esto permitió dar una mejor oxigenación a todos los pensamientos libertarios, en este caso en Sudamérica, al mando de Simón Bolívar. En cuanto a las juntas soberanas de gobierno, estos hechos precipitaron la aplicación de ciertos principios liberales y constitucionales en España y sus colonias. El pueblo, opuesto a los Bonaparte, tanto en España como en América, se organizó en juntas soberanas de gobierno. Estas sostenían que en ausencia del rey, la soberanía para gobernar pasaba a manos del pueblo. Seguidamente se organizaron milicias que a manera de guerrillas lucharon contra los franceses y se reunieron en Cádiz con la representación de todas las juntas, inclusive de América. Estos representantes eran electos de forma censitaria, esto quiere decir de acuerdo con las riquezas que poseían, pero aún así significó un avance en las aspiraciones de los blancos criollos. ¿Quién eran los criollos? Y fueron de manos de estos señores, de los blancos criollos, que prácticamente se dieron todos estos procesos de libertad que se dio hasta convertirnos en el Ecuador que somos en la actualidad. Pero lamentablemente este proceso de libertad que organizaron los criollos fue una transición de poder. Los criollos sacaron a los españoles y se quedaron ellos en el poder. Y obviamente no cambió absolutamente nada. Pero recordando, regresando al punto, ¿quién eran los criollos? Eran los hijos de los españoles, pero no nacidos en suelo español, sino nacidos en suelo americano. Por ende, dentro de las reformas borbónicas del rey Borbón, los dos reyes Borbones, prácticamente a los blancos criollos les relegan y les dan una escala inferior a los españoles originarios de Europa. Y obviamente esto genera un proceso de descontento de los criollos, pues los criollos ya no podían estar en cargos públicos, no podían hacer determinadas cosas, sino solo los españoles. Y por eso ellos, vistos que habían sido relegados de la administración de las colonias, obviamente organizaron todo este proceso de guerrillas para liberarse de los españoles. Entonces, en cuanto a los blancos criollos, para tener mayor poder político, así en el año de 1808 y 1814, España vivió su propia guerra de independencia contra los franceses, en este caso contra Bonaparte. En América, las juntas, lideradas por la élite económica e intelectual, proclamaron su fidelidad a Fernando VII. En la práctica, estas juntas tenían como fin preservar el territorio de cualquier invasión francesa. Sin embargo, terminaron siendo el semillero de los movimientos independentistas de América, debido a que una vez derrotados los franceses y restaurado Fernando VII en el trono español, este se apresuró a restablecer la monarquía absolutista del siglo anterior y a eliminar la constitución y la obra reformadora realizada en su ausencia por las Cortes. Esto despertó el descontento de las élites criollas americanas que ya gozaban de mayores libertades económicas y más poder político, pero al obviamente regresar a este proceso anterior de la monarquía absolutista, ellos prácticamente perdieron toda autoridad sobre el territorio americano, sobre las colonias españolas asentadas en suelo americano, y esto obligó prácticamente en una forma de resentimiento a organizar todos los movimientos independentistas que al final obviamente darían por terminado todo el dominio español sobre el territorio americano y obviamente proclamarían la libertad. En primera instancia, en la estructuración o la unión, en la conformación de este gran estado, de este mega estado, que hubiese sido un excelente proceso de, obviamente, de cristalizarse hasta los días de hoy, como fue la Gran Colombia, presentarnos como un mega estado, como es hoy en día los Estados Unidos. Los Estados Unidos, si nosotros analizamos, es la fusión de diferentes países, obviamente en un solo estado. Lo mismo que ha tomado como eje, por ejemplo, la Unión Europea.
La Unión Europea es la unión de diversos países europeos, obviamente que están conformando un solo Estado. Lo mismo acá Simón Bolívar tenía ese ideal, pese que la idea principal, la idea originaria no fue de él, y eso nosotros ya lo hemos de ver en otras cápsulas históricas, obviamente, pero él fue quien la ejecutó de cierta manera. Lamentablemente, divergencias políticas, sociales, económicas, de rencillas en cuanto al poder, obviamente no permitieron que se consolide esta unión en lo que se denominó la Gran Colombia. Y obviamente posteriormente se separaron los diferentes países y conformaron los diferentes estados, incluidos nuestro gran país, que es el Ecuador. Esto como parte de las historias de este proceso que hemos ido viendo en relación a la independencia de los Estados Unidos y que seguiremos viendo en las siguientes clases las independencias que se desarrollaron en suelo americano. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Espero que haya sido una clase bastante productiva para ustedes. Espero verles, si Dios lo permite, y también la empresa eléctrica nos permite, estaremos viéndonos en las próximas clases. Señores y señores, ya saben, solo tienen por esta vez dos tareas, la Gracias. primera y la segunda. Que tengan Gracias, Lice. ya, señores y señores, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos la próxima clase. Gracias, igual, una excelente noche, Una Lice. excelente noche, licenciado.